En las leyendas del rey Arturo hay un nombre que no representa honor ni gloria, sino traición, ambición y el fin de una era. No es solo un enemigo, es la grieta que destruye todo desde dentro. Su nombre es Mordred. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las figuras más oscuras de la historia y la leyenda. Suscríbete, es completamente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dale like y cuéntame en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. En este video revisaremos la historia de Mordred, el heredero maldito de Camelot. Origen y contexto histórico. La figura de Mordred se origina dentro del complejo entramado de las leyendas artúricas, un conjunto de relatos que comenzaron a tomar forma en la Europa medieval y que mezclan elementos históricos, mitológicos y literarios. Su presencia está directamente ligada al reinado de Rey Arturo, un monarca cuya existencia histórica sigue siendo debatida, pero que en la tradición narrativa representa el ideal de orden, justicia y unidad de una Britania fragmentada. Uno de los primeros registros importantes de Mordred aparece en la obra de Geoffrey of Monmouth, escrita en el siglo XII. En este texto, Mordred no es inicialmente el hijo ilegítimo de Arturo, sino su sobrino y aliado cercano, lo que refuerza desde el inicio su posición dentro del núcleo de poder. Este detalle es fundamental, ya que su traición no proviene de un enemigo externo, sino de alguien que conoce la estructura del reino desde dentro. Con el paso del tiempo, especialmente en la obra de Thomas Malory en el siglo XV, la historia evoluciona y se oscurece. Mordred pasa a ser presentado como el hijo de Arturo, fruto de una relación prohibida con su propia hermana. Este cambio no es menor, ya que introduce una dimensión moral más compleja. La caída de Camelot deja de ser solo un conflicto político y se transforma en una consecuencia directa de un error en el origen mismo del rey. En el contexto histórico en el que estas historias se desarrollan también, influye en su construcción. La Europa medieval estaba marcada por conflictos internos, disputas de poder y la fragilidad de los reinos. En ese escenario, la figura de un traidor interno resultaba especialmente significativa. Mordred encarna ese temor, el colapso no causado por invasores, sino por divisiones dentro del propio sistema. Además, la evolución del personaje refleja cambios en la narrativa medieval. En versiones más tempranas, su rol es ambiguo, incluso justificable en ciertos contextos, pero con el tiempo se convierte en un símbolo más definido de traición y ruptura. Este proceso responde a la necesidad de construir relatos más moralizantes, donde las consecuencias de los errores del pasado se manifiestan de forma clara y contundente. Así, Mordred no debe entenderse como un personaje estático, sino como una figura que evoluciona junto con la tradición que lo rodea. Su origen no es solo el resultado de una historia, sino de múltiples reinterpretaciones que, con el tiempo, consolidaron su papel como el agente final de la caída de Camelot. El hijo prohibido. El origen de Mordred, en muchas de las versiones más influyentes del ciclo artúrico, está marcado por una transgresión que define todo su destino. Según estos relatos, Rey Arturo engendra a Mordred sin saberlo con su propia hermana, generalmente identificada como Morgana o Morgause. Este hecho no es solo un error moral dentro del contexto medieval, sino una ruptura directa del orden natural y social, lo que convierte su nacimiento en un evento cargado de significado desde el inicio. A partir de este punto, la figura de Mordred deja de ser simplemente un personaje dentro de la historia y pasa a representar una consecuencia. Su existencia no es vista como neutral, sino como el resultado de una acción que no debía ocurrir. En varias versiones, esta idea se refuerza a través de una profecía que anuncia que el hijo nacido de esa unión será responsable de la caída de Arturo. Este elemento introduce un conflicto clave, el intento de evitar el destino frente a la imposibilidad de hacerlo. Cuando Arturo descubre la amenaza potencial que representa ese niño, toma una decisión que refleja tanto miedo como autoridad. En algunos relatos ordena reunir a todos los recién nacidos de una determinada fecha y enviarlos a la deriva, con la intención de eliminar a Mordred sin saber exactamente cuál de ellos es. Este acto, lejos de resolver el problema, lo amplifica. No solo no logra evitar el destino, sino que añade una capa de violencia que refuerza la inevitabilidad de la tragedia.
Mordred, sin embargo, sobrevive. Este detalle es fundamental, ya que consolida la idea de que su existencia está protegida o determinada por fuerzas que escapan al control humano. Su supervivencia no es accidental dentro de la lógica del relato, sino una confirmación de que la profecía sigue en curso. Desde ese momento su vida queda marcada no por lo que elige ser, sino por lo que está destinado a representar. En su crecimiento, Mordred no es necesariamente consciente de su origen en todas las versiones, pero su relación con Arturo siempre está teñida por una tensión implícita, ya sea como hijo o como sobrino. Su cercanía con el rey lo posiciona dentro del núcleo del poder. Esto refuerza aún más el carácter trágico de su historia. No es un enemigo que llega desde fuera, sino alguien que pertenece al mismo linaje y que, por esta misma razón, tiene la capacidad de destruirlo desde dentro. El concepto del hijo prohibido en Mordred no solo funciona como un elemento narrativo, sino como un símbolo. Representa las consecuencias de las decisiones ocultas, de los errores que no se enfrentan en su momento y que, con el tiempo, regresan con mayor fuerza. En este sentido, Mordred no es únicamente un personaje, es la materialización de un fallo en el origen que ninguna acción posterior logra corregir. Ascenso y traición. El ascenso de Mordred no ocurre mediante una conquista directa, sino a través de su integración progresiva en la estructura de Camelot. En muchas versiones del relato no es visto inicialmente como una amenaza, sino como parte del círculo cercano del poder. En algunos casos incluso forma parte de los caballeros, lo que implica que ha sido aceptado dentro del sistema que más adelante destruirá. Este detalle es fundamental, ya que su tradición no hace desde la exclusión, sino desde la pertenencia. Su posición le permite comprender las dinámicas internas del reino, sus fortalezas, pero sobre todo sus debilidades. Camelot, aunque presentado como un ideal de orden y justicia, depende de la estabilidad de sus figuras centrales. Cuando Rey Arturo se ausenta, ya sea por campañas militares o por la búsqueda del Grial, se genera un vacío de poder. Mordred no crea ese vacío, lo identifica y lo aprovecha. El proceso toma de poder no es necesariamente inmediato ni violento en un principio. En varias interpretaciones, Mordred se presenta como un gobernante legítimo durante la ausencia del rey, consolidando su autoridad desde dentro. Este enfoque refuerza la ambigüedad del personaje. No actúa como un invasor externo, sino como alguien que asume el control bajo una apariencia de continuidad. Sin embargo, este equilibrio se rompe cuando su ambición se hace explícita. Mordred no busca preservar Camelot, busca reemplazar a Arturo. En este punto, la traición se vuelve abierta. Una de las acciones más simbólicas es su intento de tomar a Ginebra como esposa. Este acto no es únicamente personal, es político. Al unirse con la reina, intenta legitimar su posición como nuevo rey y borrar la figura de Arturo. La reacción del reino es inmediata. La noticia llega a Arturo, quien regresa para enfrentar la usurpación. A partir de este momento, el conflicto deja de ser una disputa interna y se convierte en una guerra abierta. Sin embargo, lo que se enfrenta no son dos fuerzas equivalentes, sino dos versiones de un mismo sistema en colisión. La traición de Mordred no radica únicamente en tomar el poder, sino en exponer las fisuras de Camelot. Su ascenso demuestra que el ideal del reino no es tan sólido como parecía, dependía de la presencia de Arturo y en su ausencia era vulnerable a la ambición de quienes formaban parte de él. En este sentido, Mordred no destruye Camelot desde fuera, lo desarma desde dentro, utilizando sus propias reglas, su estructura y su legitimidad. Y es precisamente esa cercanía la que convierte su traición en el golpe definitivo. La batalla final. La batalla de Cam Lan representa el punto de ruptura definitivo del ciclo artúrico. No es una guerra prolongada ni una campaña estratégica, sino un enfrentamiento inevitable que concentra años de tensiones acumuladas en un solo momento. Tras enterarse de la traición, Rey Arturo regresa a Britania para enfrentar directamente a Mordred. Ya no hay espacio para negociaciones ni reconciliación. El conflicto ha alcanzado un nivel donde solo puede resolverse mediante la confrontación total. El campo de batalla no está definido por la magnitud de los ejércitos, sino por lo que representa. Ambos bandos están formados por antiguos aliados, caballeros que alguna vez compartieron un mismo propósito bajo la mesa redonda. Esta fragmentación convierte el enfrentamiento en una guerra civil, donde la lealtad se divide y el ideal de unidad que definía a Camelot se desmorona en tiempo real. No hay claridad moral en los bandos, solo posiciones enfrentadas dentro de una misma estructura que ya no puede sostenerse.
En medio del caos, el duelo entre Arturo y Mordred se vuelve el eje central. No es un combate simbólico, es físico, directo y sin intermediarios. En la mayoría de las versiones, Mordred logra herir mortalmente a Arturo, atravesándolo con una lanza o espada. Sin embargo, en ese mismo instante, Arturo responde con un golpe final que también resulta letal para Mordred. Este intercambio define el carácter del enfrentamiento. No hay vencedor, solo una destrucción compartida. La muerte de ambos no es solo el final de dos personajes, es el colapso de todo lo que Camelot representaba. Sin Arturo, el reino pierde su figura central. Sin Mordred, desaparece la fuerza que lo desafió. Lo que queda no es una transición de poder, sino un vacío. La estructura que sostenía el orden se desintegra, y con ella el ideal de un reino perfecto. Este desenlace refuerza uno de los temas más persistentes del mito, la inevitabilidad de la caída. Mordred no conquista Camelot y Arturo no logra salvarlo. Ambos quedan atrapados en un ciclo donde el origen del conflicto determina su final. La batalla de Camlann no resuelve la historia, la cierra de forma definitiva, dejando como legado no una victoria, sino una advertencia sobre la fragilidad de cualquier sistema construido sobre errores no resueltos. Referencias culturales. La figura de Mordred ha trascendido su origen medieval para convertirse en un arquetipo dentro de la cultura occidental, el traidor interno, el heredero que destruye aquello que debía proteger. A lo largo del tiempo su historia ha sido reinterpretada en distintos medios, adaptándose a nuevas narrativas sin perder su esencia. Estas representaciones no siempre siguen fielmente las versiones originales del ciclo artúrico, pero mantienen los elementos centrales que definen al personaje, su vínculo con Rey Arturo, su papel en la caída de Camelot y su posición como figura de ruptura dentro de un sistema idealizado. A continuación se presentan algunas de las obras más relevantes donde el legado de Mordred se mantiene presente, ya sea de forma directa o como parte del imaginario que ayudó a construir. Cine, Excalibur, 1981, dirigida por John Boorman. Esta película construye una versión de Mordred profundamente ligada a lo simbólico y lo sobrenatural. No es solo un traidor político, sino una manifestación de la corrupción que se gesta dentro de Camelot. Su relación con Arturo es representada de forma directa y brutal, enfatizando la inevitabilidad del enfrentamiento final. La estética oscura y el tono trágico refuerzan la idea de que su existencia está ligada al fin del reino. King Arthur, Legend of the Sword, 2017. Esta reinterpretación moderna no sigue fielmente el relato tradicional de Mordred, pero conserva el concepto central de la amenaza interna. El conflicto no se limita a invasores externos, sino a figuras cercanas al poder que buscan controlarlo. En este sentido, aunque Mordred no sea el foco principal, su arquetipo sigue presente como parte de la estructura narrativa. Series. Merlín 2008. Esta serie ofrece una de las versiones más complejas de Mordred. En lugar de presentarlo desde el inicio como antagonista, lo desarrolla como un personaje influenciado por sus experiencias y por las decisiones de otros. Su transformación no es inmediata, sino progresiva, lo que permite explorar la idea de que su destino no es completamente inevitable, sino también condicionado por el entorno. Esta interpretación añade una dimensión más humana del personaje, sin eliminar su rol final dentro de la caída de Camelot. Literatura. Le Mort d'Arthur de Thomas Malory, 1485. Esta obra es clave en la consolidación de Mordred como el traidor definitivo. Malory estructura el relato de manera que su papel en la caída de Arturo sea claro y directo, eliminando ambigüedades presentes en versiones anteriores. Aquí, Mordred no es solo una consecuencia, es el agente activo del colapso, y su enfrentamiento con Arturo se convierte en el eje central del desenlace. Historia Regum Britanniae, de Geoffrey of Monmouth, 1136. En esta obra, Mordred aparece en una forma más temprana y menos definida. Es presentado como sobrino de Arturo y como alguien que traiciona su confianza durante su ausencia. Aunque no tiene la carga simbólica completa que adquirirá más adelante, este texto establece las bases del personaje: cercanía al poder, traición y conflicto directo con el rey. Videojuegos. Fate Grand Order, 2015. Este juego reinterpreta a Mordred desde una perspectiva moderna, manteniendo su conflicto con Arturo pero explorando su identidad de forma más profunda.
Aquí, Mordred no es únicamente un antagonista, sino un personaje con motivaciones claras, conflictos internos y una búsqueda de reconocimiento. Esta versión resalta la idea de que su traición también puede entenderse como una reacción a su origen y a su relación con Arturo. Assassin's Creed Valhalla, 2020. Aunque Mordred no es un personaje central, el juego incorpora elementos del mito artúrico dentro de su mundo. Su figura aparece como parte del trasfondo legendario que influye en la narrativa, reforzando la persistencia del mito en contextos históricos reinterpretados. Su presencia indirecta demuestra cómo el arquetipo sigue siendo relevante incluso fuera de las adaptaciones directas. Documentales: The Real King Arthur, 2010. Este documental explora las posibles bases históricas del mito artúrico, analizando figuras reales que podrían haber inspirado a personajes como Arturo y Mordred. En este contexto, Mordred es abordado no como una figura fantástica, sino como una posible representación de conflictos internos reales dentro de sociedades antiguas. Este enfoque permite entender su historia desde una perspectiva más cercana a la realidad histórica que al mito literario. En conjunto, estas representaciones muestran cómo Mordred ha evolucionado desde un personaje dentro de crónicas medievales hasta convertirse en un símbolo universal de traición interna. Su historia no pertenece estática, pero su función dentro de la narrativa se mantiene, ser el punto donde todo comienza a derrumbarse. Mordred no fue simplemente el enemigo de Rey Arturo, fue el resultado de un error en el origen, la manifestación de una profecía que nunca pudo evitarse y la pieza final que llevó a la caída de Camelot. Su historia no trata de conquista, sino de destrucción compartida, donde no existe un vencedor, solo el fin de un ideal. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dale like y deja en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Les recuerdo que ya puedes ser miembro del canal, si lo haces, tu nombre aparecerá al final de todos nuestros videos y también tendrás encuestas exclusivas. Gracias por aportar monetariamente, por ser miembro de este canal y creer en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.